Me llegó este paquete que ni siquiera sé de dónde es, entonces vamos a abrirlo para averiguar. Está medio amontonado, creo que voy a ir a abrirlo bien. Bueno, vamos a empezar. Todo viene individualmente en estas bolsas. Primera cosa que tenemos aquí es... ¡Ah, esto está cute! ¡Ay! ¡Qué bonito está! La verdad sí se ve de muy buena calidad. Las hojas son un poco delgadas, pero bueno, se ve que son solamente para hacer notas. Se siente muy resistente esto. O sea, yo pensé que se iba a sentir mucho más barato por la cuestión de que está pues muy barato todo lo que está en esta tienda, pero no. La verdad sí está muy bien. Esto es un 10 de 10 definitivamente. Next. Hay que usar mi cúter. Bien bonito. What the fuck? Tenía que elegir ciertas cosas por categoría y en la categoría donde estaba eso yo no sabía como que qué elegir porque no había nada que llamara la atención realmente. Y pues dije, bueno, eso está bonito al menos. Dude, ¿qué es esto? Esto sí, neta, no recuerdo haberlo pedido. Es un bote de silicón. ¡Ay! No, la rompí. ¿Cómo la arreglo? A 5, 30 hojas, 200 gramos. Pues se ve bien. Habrá que abrirlo. Me gusta que las hojas sean amarillitas. ¿Ven? Que no es completamente blanco como este papel. Siento que hace que los dibujos tengan un terminado mucho más bonito. Llegó un poquito doblado, como para apoyarme cuando no supiera qué color usar o lo que sea. Pues esto da vueltas. Te dice cómo se ve cualquier color si le añades estos tonos. Es el color complementario, la triada de colores. Pues sí está muy útil. Que poner eso nada más dentro de un libro y creo que ya queda. No sale. Ay, está chido. La neta esto me gusta. La madera está suavecita. Y en cuanto a articulaciones, pues creo que está bien. Me gustaría pensar que esto me va a servir para hacer mis prácticas de anatomía. Obviamente es una calculadora. Está linda. Me gusta mucho. Así como el diseño minimalista. Siento que me habría gustado más que metieran todo en una sola bolsa. No sé, son demasiadas. Ay, pedí esta pincita. Yo tenía esta que pedí de otra tienda. Voy a poner mejor esta en mi setup. Miren, está bonita. Es que mira esta bolsota para lo que es. No puede ser. Para un borradorcito. Bueno, me gusta. Bueno, miren. Ya desde aquí puedo ver lo que es, obviamente. Y sinceramente esperaba que fuera más grande y transparente. ¿O tiene plástico? A ver, vamos a ver si es plástico porque... que sí se ve como que es plástico. ¿Ven estas texturas de burbujitas? Ah, miren, sí. Qué linda está. No, mira, ya me gustó más. Estas cosas en teoría se agarran así, ¿no? Tengo entendido que este tipo de cintas como que es más para papel. No se rompe con estas, creo. No recuerdo haber pedido este. O sea, según yo sí lo había visto y pedí otro modelo, pero la verdad no me acuerdo. Igual pues está bonito. Una cajita. ¡Qué bonito! Bueno, evidentemente es un organizador que tiene estos stickers. Quiero que se vea más estéril. Estos me gustan muchísimo para pintar con acuarela. Son Aqua Brush. Ay, güey, ¿qué pasó? Creo que los demás sí vienen bien. No, sí, este sí viene bien. Sí, creo que la brocha es muy grande para la tapa. Parece lonchera. Es una lapicera chiquita. Estos son watercolor pencils. O sea, lápices acuarelables, creo que se llaman en español. Pero no, 48. Creo que esto es lo que vamos a estar usando para el video de hoy. Estos fueron como las cosas que neta yo no sabía qué pedir. Pero está bonito. Dice que es específicamente para laptop, pero bueno, supongo que también se puede pegar en el carro o así. Yo lo vi normal.
de que dije un pincel, pero está muy grande. O sea, es que se me figura a lo que se usa para pintar kanjis, porque luego veo como que tienen estas cosas para hacer como la gente como escribe en japonés y así, como en tradicional con tinta negra. Tal vez sea eso y ni siquiera sé. Uso se le puede dar. Y por último, algo muy increíble, muy impresionante. Esto, pedí esta mochila. Está espaciosa. A ver, tengo este. Es un monito con cubrebocas. Ay, no cabe, está muy gordo. Esto está cute. Sobre la calidad de la tela, la de verdad no es muy alta. Vean que se arruga. O sea, si una tela fuera gruesa no se arrugaría así. Pero bueno, en cuestión de tamaño pues está bien. Para lo que cuesta está bien porque de verdad es baratísima. No me acuerdo cuánto cuesta, pero yo vi que estaba en esto. Si ya se me rompe o algo así, pues les cuento. Evidentemente voy a estar usando este porque el otro libreta tiene hojas muy delgaditas. Ahora sí, vamos a probar todo lo que nos llegó. Pegué mi dibujo con cinta, no sé por qué, pero la gente pro lo hace, entonces yo también quise hacerlo. Lo único que puedo decir es que pega bien, ¿sabes? No pega tan poquito como para que se esté despegando a cada rato sola, pero tampoco pega mucho como que es imposible de despegar. Cuando dibujo suelen no gustarme mis bocetos, así que pues este fue mi primer intento, que no me gustó. Pero lo bueno es que pusimos a probar el borrador y pues la verdad lo hizo bastante bien, o sea, ninguna queja. No quedaron manchas de nada así. Yo no soy fan número del Genshin, sinceramente, pero sí esos personajes, la verdad. Así que me fui por uno de ellos para dibujarlo, que ahora quise hacer a Yanfei, nada más porque está muy bonita. Y bueno, como el borrador es de migajón, puedo hacer esto, de que voy dando toquecitos sobre el boceto para absorber el grafito y disminuir la intensidad del trazo sin borrarlo completamente. Ahorita sí voy a borrar algunas partes porque lo quiero corregir antes de empezar a colorear todo. Aquí como que cambié la expresión porque ya no quiero hacer gente muy seria con cara de pedo, o sea, que ni al caso. Ya mejor feliz para cambiarle diferentes expresiones. Y bueno, ahora que acabé tomé los colores de Yanfei y voy a usar los pinceles que venían ahí, pero se los juro que fue imposible. O sea, literalmente son inútiles intentar ser grosero ni nada, pero sí eran de muy mala calidad. ¿De dónde se abre? No sé, pero se tiene que abrir. ¿Qué? Lo rompí. No, por eso no hay ningún manual ni nada. No, solo venían en una bolsa de plástico. Creo que no se va a poder. O sea, de verdad no giraba para nada la rosca que tenían para abrirlo y poder echarle agua. O sea, no, de plano no funcionaba, lo intenté demasiado y no. Así que pues ni modo, voy a tener que usar mis pinceles en colaboración con Craftamo, disponibles en su página, que están a la venta para todo el mundo. Cof, cof. Pero bueno, aquí. No creo tener que explicar mi dibujo porque creo que se ve muy bien aquí, pues está muy de cerca. Pero básicamente con lo que empiezo es cosas que ya les he contado, que es que cerca de los ojos, nariz y boca pongo combinaciones de rosa, rojo y durazno, y estos tres juntos uno encima del otro como para crear un color intenso y rojizo para la parte de los enrojecimientos. Y al menos en tradicional, pues lo más oscuro me gusta hacerlo como en una combinación entre azul fuerte y café. Y bueno, a grandes rasgos es lo que voy a estar haciendo, además de que pues para las sombras voy a utilizar celeste. Siento que para este dibujo va perfecto porque es un color complementario, ya que está al contrario en el círculo cromático con los colores que tiene Yanfei, como podrán apreciar aquí. Y hablando un poco del papel, si es que les interesa tenerlo, pues la verdad sí se los recomiendo porque sí les conviene. Está súper grueso, se siente de muy buena calidad, está muy bonito. Es que como que tiene una textura muy linda, no sé. Y lo más importante, aguanta muy bien el agua. Y pues claro, está muy barato, lo mejor. No se me dobló casi nada, también porque tenía cinta, pero igual, o sea, no se arrugó ni se rompió ni nada así. Y los colores, pues ya que los usé, tienen buena pigmentación, pero ojo, tampoco es como que excesiva ni demasiada, que no tiene nada de malo, o sea, pues son como una pigmentación media, lo consideraría yo, pero de que los tonos que tienen son lindos, a mí me gusta mucho. Y les cuento que no era consciente de que eran tantos, que, o sea, sí son 48, ¿sabes? Por lo mismo tienen como que colores repetidos, no sé, o sea, como varios azules, pero todos tienen subtonos diferentes. Y eso me gusta mucho, o sea, se me hace muy útil a mí porque me ayuda como que a ser más minuciosa con los colores, controlar más mis paletas de color y así, que saben que pues yo soy muy así, muy especialita para eso. Entonces, pues bueno, de ahí todo bien.
La cuestión aquí de que comprar o no en Temu, miren, pues sinceramente yo les diría que sí se los recomiendo. Mis amigas han pedido por ahí, todo bien, o sea, está muy barato y así, pero las cosas llegan y no está nada mal como ya han visto aquí. Lo único que sí no me salió bueno son los pinceles, sinceramente. Sí me dejaron mucho que desear, pero bueno, o sea, es una cosa mala entre 20, entonces con que lean reviews o vayan viendo a lo que a otra gente le funciona y así, pues yo creo que está bien. Cosas que les gustaron aquí también las pueden checar ya en su página. Les voy a dejar los links en la caja de descripción. Notamos cómo es que siento que mi estilo tradicional está cambiando. O sea, ya hablando un poco más del dibujo y así, pero no sé, igual como el renderizado del pelo, siento que ya lo estoy haciendo más como lo hago en digital. Y me gusta esto porque quiero que mis estilos en ambos medios se parezcan, porque siento que nada que ver a como estaban antes. Creo que no hablé de cómo es que los lápices acuarelables pues se mezclaban ya con el agua. Pues todo bien, o sea, lo que me gusta de esta técnica así como en lápiz, la acuarela en lápiz, es que es mucho más controlable. Si eres un artista que es a lo mejor novato o no estás tan experimentado, siento que la acuarela puede ser como un medio que asuste, porque es como incontrolable, fluye mucho e impredecible. Entonces ya de que teniéndolo en un lápiz es mucho más preciso donde lo quieres poner y le puedes poner muy poquita agua para ir yendo de poco a poco a ver hasta dónde quieres que se expanda el color. Pero sí, siento que esta manera lo facilita. Siento que es la mejor cualidad que tiene esa técnica, por la cual yo la recomendaría muchísimo. Por favor, nótese el empeño que le puse en cambiar, bueno, traducir los colores de Yanfei a los colores que usaría yo en mi estilo. Porque ven como para no romper la paleta, o sea, no puse un rojo así puro. Más bien lo que hice fue mezclar café con rosa, si acaso poquito naranja, pero no utilicé así rojo como tal, sino como un magenta. Entonces, si lo hubiera puesto así rojo, siento que como que no, o sea, habría perdido toda la armonía que tenía la paleta. Además de lo negro, que creo que en varias partes tiene negro, como en el sombrero y en la cosa que tienen colgando del sombrero, no sé qué sea, pero sí tenía como negro, pero yo lo puse lo que les decía antes, este color oscuro que yo hago combinado entre azul y café, para que no quede que azul ni café así puro, porque se vería raro. Al final yo integro como estos detallitos que son como brillitos, porque de repente sentí como que en la parte de abajo se veía muy solo, y creo que lo que debía haber hecho es como que haber integrado otro elemento desde el inicio. O sea, no me puse a ver bien la composición antes de terminar el boceto y empezar a pintar, o sea, ese fue mi error, así que pues se los digo como para que ustedes lo tomen en cuenta. Pero sí, o sea, como por ausencia de peso en la parte de abajo del dibujo, tuve que ver esos brillos así como en un tono bien oscuro para que no se viera tan vacío, ¿sabes? Muchas gracias a Temu por confiar en mí para probar sus productos y por colaborar conmigo en este video. Este fue el resultado final, espero también les guste demasiado. No sé, a mí me gustó muchísimo cómo terminó todo, la carita bien bonita, los colores bien lindos, no sé. Estoy feliz con el resultado. Nos vemos pronto en un próximo video, bye, se me cuidan.